Franklin actúa en el teatro, por Paulette Bourgeois. Franklin actúa en el teatro. Franklin sabía contar hacia adelante y hacia atrás. Se sabía su número telefónico, su dirección y los nombres de 6 diferentes figuras. Pero a veces a Franklin se le olvidaban las cosas. Así que estaba muy preocupado porque el profesor Búho lo había escogido para ser el actor principal en la obra del colegio. ¿Qué pasaría si se le olvidaba su parlamento? Cada diciembre los estudiantes del profesor Búho montaban una obra de teatro. Este año iban a representar Cascanueces. Franklin había visto el ballet Cascanueces con sus padres y había escuchado la música en casa. Le encantaba la historia de la pequeña niña y del soldado de plomo que cobraba vida. El papel de Franklin era muy importante. Él practicaba su parlamento día a día en casa. Espero que no se me olviden mis versos, le dijo a sus papás. Ellos le dieron ánimo. Si practicas, no habrá ningún problema. Franklin no estaba tan seguro. La semana antes de la presentación había mucha actividad en el salón de clases. Todos tenían una labor importante. Gansa repasaba sus versos. Castorcita practicaba pasos de baile. Los músicos se aprendían las canciones. Maravilloso, maravilloso, decía el profesor Búho. Mapache estaba a cargo del montaje. Él y su equipo ya habían cortado, pegado, pintado y decorado el escenario. Ahora se ocupaban del árbol. Al profesor Búho le parecía que todo iba a quedar espectacular. Oso era el diseñador de vestuario. Él y sus amigos crearon unos disfraces estupendos con retazos de eso y de aquello. Cuando el profesor Búho vio lo que habían logrado, aplaudió y exclamó: ¡Encantador! El elenco aprendía a hablar de manera que el público oyera y entendiera todo lo que decían. Tejona era la apuntadora y estaba encargada de darles pistas a los actores cuando se les olvidaban las líneas. Eso está muy bien, dijo el profesor Búho, pero ¿dónde está Franklin? Mapache señaló el armario de los útiles escolares. Franklin se asomó. Necesito un lugar callado para aprenderme el parlamento, dijo. Llego hasta la mitad y después se me olvida. Déjame ayudarte, le sugirió el profesor Búho. Al final de la tarde, Franklin se sabía todos y cada uno de sus versos. ¡Bravo!, dijo el profesor Búho. Era el día antes de la función. Los programas estaban impresos y los asientos organizados. Por primera vez, los estudiantes ensayarían sobre el escenario. El profesor Búho les pidió que tomaran su lugar. Conejo estaba tan emocionado que no podía quedarse quieto. Silencio, por favor, dijo el profesor Búho. Vamos a empezar. Franklin repasó sus versos en la cabeza. La cortina se abrió. Franklin no dijo nada. El profesor Búho le susurró:
Empieza. Franklin intentó decir algo, pero tenía un nudo en la garganta. Cada vez que miraba los asientos vacíos, le daba miedo. Psst, le dijo Tejona, yo te diré qué decir. Pero Franklin no necesitaba ayuda. Él se sabía el parlamento, solo que no lo podía decir. El profesor Búho habló a solas con Franklin. Tal vez tienes miedo escénico, le dijo el profesor Búho. Trata de no pensar en el público. Franklin lo intentó 3 veces más, pero cada vez que se abrían las cortinas, la boca de Franklin permanecía cerrada. No quería darse por vencido, pero se le acababa el tiempo. Así que Franklin le pidió al profesor Búho que lo dejara cambiar de lugar con Tejona. Ella podía ser el príncipe de Cascanueces, pues se sabía todo el parlamento. Volvieron a empezar, pero en las últimas filas del auditorio no se oía nada de lo que decía Tejona. El profesor Búho le dio un ligero empujón a Franklin. ¿Por qué no le ayudas? Franklin se hizo al lado de Tejona en el escenario. Intenta decir tus versos así, le dijo. La voz de Franklin retumbó en todo el auditorio. Él solo quería decir una frase, pero se dejó llevar y dijo todo el parlamento. Cuando terminó, todos lo aplaudieron. Ya superaste el miedo escénico, dijo el profesor Búho. Supongo que sí, rió Franklin. Tejona se sintió aliviada. La noche siguiente, cuando las cortinas se abrieron, Franklin vio a su familia sentada en la primera fila. Respiró profundo. Las primeras palabras que dijo salieron en voz baja y ronca. No te detengas, se dijo a sí mismo, y eso hizo. Franklin actuó tan bien esa noche que casi creyó haber sido el verdadero príncipe de Cascanueces. Fue una presentación maravillosa. Al terminarse la obra, el público se puso de pie para aplaudirlos. Franklin y sus amigos tuvieron que hacer la venia 4 veces. La noche después de tomarse una taza de chocolate caliente al pie de la chimenea, Franklin pegó el programa de la función en su libro de recuerdos. Era una noche que quería conservar en su memoria para siempre.